Amigos de En Perspectiva, tenemos, como siempre, el gusto de tener invitados aquí que son personas muy selectivas, las que nosotros decidimos invitar al programa hoy, con razón y motivo suficiente para invitar a un constitucionalista, además que es un catedrático universitario, una trayectoria muy larga y también como una figura pública muy prestante. Estoy hablando del doctor Miguel Antonio Bernal. Buen día, doctor Bernal, ¿cómo le va a usted? Buenos días, Guillermo Adames. Muy agradecido de esta oportunidad de conversar con su equipo y su distinguida audiencia. Doctor Bernal, usted como constitucionalista, un hombre que no únicamente practica el derecho, sino que nutre de esa savia, de esa experiencia suya a los futuros abogados. Eso son palabras mayores aquí en cualquier lugar del mundo. Quiero reconocerlo. Entonces quiero aprovechar su conocimiento acerca, por ejemplo, de dos temas. Uno, el contrato minero, ¿ok? De su perspectiva, pero también lo que está ocurriendo con el proyecto de ley 1031, que es un proyecto de ley que, como usted sabe, está en marcha y es el que tiene que ver con la transparencia en este país. Hay una opinión del procurador de la administración donde él, en una forma que me ha no sorprendido, porque es un hombre de tomar decisiones interesantes, él ha dicho con relación a este proyecto de ley 1031 que él está exigiendo que se aplace el debate que se está llevando a cabo. ¿Qué opinión le merece a usted eso que ha dicho el procurador de la administración, doctor Bernal? Sí, yo creo que las observaciones que hace el doctor Rigoberto González Montenegro, procurador de la administración, son oportunas y vienen una vez más a demostrar que hay un cierto grado, diríamos nosotros, de precipitación de parte del gobierno de querer alterar algunas normas vigentes en materia no solamente de carácter político, sino entrando ya a algunos progresos leves que el país ha realizado, por ejemplo, en temas como la transparencia, rendición de cuentas, y esto lo hacen en sus estertores del gobierno, porque es un gobierno que le quedan escasamente 10 meses en el poder, y se están aprovechando de lo que está sucediendo con la minera, es decir, la reacción ciudadana contra la minera, y están haciendo llegar al legislativo una serie de normas que distorsionan aún más no solamente el derecho a la participación ciudadana en los asuntos públicos, sino también que atentan contra esa misma Constitución que muchos de ellos han venido apoyando, defendiendo, promoviendo, próxima a cumplir 51 años y que de por sí está bastante atrasada en una serie de normativas de lo que es el poder ciudadano, la participación ciudadana. Entonces ahora quieren regresar a lo que se conoce como un constitucionalismo autoritario, es decir, llevarnos a una cueva lo más oscura posible en asuntos en los cuales debe alumbrar 24/7 los focos o faros ciudadanos. Y este nuevo atentado contra la ley de transparencia, la ley, el proyecto que han mandado de permanencia per secula seculorum de los nombrados por el PRD, y otros proyectos de ley como la extinción de dominio, en fin, vienen en un ataque frontal de acabar con la frágil, diríamos nosotros, institucionalidad que existe en el país, y se puede utilizar la expresión o el concepto que, como todos sabemos, pues es un fantasma, la institucionalidad en nuestro país, y entonces ellos están atacándola, pero de una manera decidida. Eso, Guillermo Adames, no debe confundirnos. Al contrario, debe servir para que la sociedad se eduque y se instruya más de las corrientes que hay dentro del gobierno, la mayoría de las cuales son autoritarias, la mayoría de las cuales quieren más autocracia. Y en esto, lamentablemente, pues cuentan con lo que yo llamo la complicidad de la partidocracia, puesto que la mayoría de los partidos guardan silencio frente a cosas en que deberían ser los primeros en reaccionar. Doctor, Felizmente permítame, yo debo confesar que me llama la atención que en este momento coyuntural, estamos en una coyuntura ahora mismo,
¿Por qué agitar el avispero en un momento como este con tantos frentes que está abriendo el gobierno a la vez, doctor Bernal? Ayúdeme a entender desde su perspectiva. ¿Cuál es su lectura? Bueno, yo considero que la torpeza y sobre todo la pusilanimidad de la dirección gubernamental en todos los órganos del Estado, porque ellos están mancomunados en este actuar. O sea, el Ejecutivo no está actuando solo, está actuando con la complacencia del Legislativo y el apadrinamiento del Judicial. Se han ido metiendo torpemente en un callejón sin salida, no solamente con el tema del contrato de la minera, sino también con estos proyectos de ley que son, por decirlo de una manera delicada, atorrantes desde todo punto de vista. Yo creo que eso viene, don Guillermo Adame, de el divorcio tan grande que hay entre los gobernantes y la sociedad. Es decir, ellos, obnubilados por el poder que han ejercido sin control durante todos estos años, y también engañados con las cifras de adherentes que tiene el PRD, creen que ellos tienen control absoluto, no solo de la opinión pública a través de la manipulación mediática que ejercen con los medios particularmente escritos y televisados, sino que ellos creen también que el pueblo panameño ha entrado en un sopor conformista y no es así. Los acontecimientos nos están demostrando algo que forma parte de nuestra historia. De una u otra manera, siempre ha habido en Panamá núcleos de ciudadanos que saben asumir la posición necesaria frente a determinadas situaciones, aun cuando muchas veces no alcancen su propósito. Y creo, Guillermo Adames, que, por ejemplo, la declaración pública que hizo el día de ayer el doctor Carlos Bolívar Pedrecci, uno de nuestros más eminentes constitucionalistas, es contundente. Una vez más, el doctor Pedrecci, que desde la época de la dictadura ha venido... Disculpe, doctor. El doctor Pedrecci, desde la dictadura ha venido... Disculpe que lo interrumpí. Sí, el doctor Pedrecci de la dictadura ha venido atinadamente, en mi opinión, poniendo los puntos sobre las IES, sobre ciertas prácticas en la época de la dictadura y ahora también. Y ahora con el tema de la minera, él sale nuevamente a ilustrar a la ciudadanía, pero estamos en un periodo en que el gobierno presta oídos sordos, por lo menos hasta la fecha, a las recomendaciones, a las peticiones, a las solicitudes que vienen haciendo distintos sectores de la sociedad panameña, no solamente con relación a la minera, también con lo de la transparencia. Pero claro, aquí viene, con todo respeto, una situación que esta mañana a mí me llamaba la atención porque en el periódico La Prensa viene una página apagada de una serie de asociaciones, APEDE, Cámara de Comercio, etcétera, protestando, sí, correctamente contra el tema de la transparencia. Pero en el tema de la minera, ¿no? Han salido más bien a apoyar al gobierno. Entonces, este país no está para 2 pesos y 2 medidas, porque cuando hay una matriz corrupta que quiere imponer determinadas normas, tú no puedes decir esta sí o esta no en función exclusivamente de tus intereses particulares, porque este no es un problema de individuo, este es un problema de comunidad, de colectivo, de patria, de país, de nación. Entonces, sí, hay que combatir lo que quieren hacer contra la transparencia, pero son los mismos con las mismas que están imponiéndonos el contrato a la minera y que han reprimido innecesariamente las manifestaciones ciudadanas que se han acercado al Palacio Legislativo a dejarse oír, por lo menos en su rechazo a lo que se refiere a este leonino contrato de concesiones que desbordan lo que sucedió a principios del siglo pasado con el Tratado Eibuno-Varila. Oiga, doctor, entonces, vamos a agotar el tema. Le prometo que después del corte vamos a hablar sobre precisamente el tema del contrato minero, pero hay algo que me sorprende y a veces, la verdad, yo veo algunas cosas que para mi gusto son tragicómicas, algunas actuaciones. Sabemos muy bien que una de las misiones, de las responsabilidades de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información es precisamente ser un garante, ¿ok? Garantizar. Sin embargo, veo en el diario La Prensa que dice lo siguiente, dice, jefa de la ANTAI con relación al proyecto de ley 1031 admite que la entidad no juega un rol de balance, doctor. ¿Cómo que usted cómo interpreta esta declaración, doctor? Bueno, yo creo que es una declaración como tratando de justificar una actuación.
y creyendo que con decir eso entonces las aguas van a regresar a su nivel. Cuando el problema es que si con la actual ley la ANTAI no ha sabido actuar debidamente en las atribuciones y funciones que les otorga, mucho menos lo van a poder hacer con los recortes y decapitaciones que le hacen a la ley, porque nos están regresando a esa concepción que los llevó hace unos años atrás a decir que los ciudadanos no tenemos derecho a conocer las actas del Consejo de Gabinete sino dentro de 10 años, ¿no? Es lo que los ha llevado a una serie de prácticas de hechicería, diría yo, porque todo es un ocultismo. No quieren la transparencia, no quieren la rendición de cuentas, no quieren investigar el enriquecimiento ilícito. Las fiscalías están cada vez más corruptas en combinación con muchos jueces para que los ciudadanos no puedan ejercer sus derechos cuando se denuncian delitos como, por ejemplo, peculados o apropiación indebida. O sea, esto es un desastre realmente y yo no veo ahora mismo de parte del gobierno ni la voluntad ni la intención de recapacitar, ni con la ley de transparencia, ni con lo de las planillas que se han pasado no sé cuántos millones, creo que son 48 millones que se han trasladado en los últimos días, ni con, o sea, con los temas que ellos están manejando. Me parece a mí que este es el resultado de lo obnubilado que se encuentran al frente del gobierno y sobre todo el hecho de que no estamos frente a un gobierno que llegó al poder con el propósito o la intención de gobernar, sino con la intención de ver de qué se podían apropiar y no han dejado de hacerlo a lo largo de todos estos años. Y ahora, en el último año, que los mexicanos llaman el año de Hidalgo, en México le llaman así porque dice que el año de Hidalgo porque bien pendejo el que no se roba algo. Entonces, ahora en todas las instituciones la gente está viendo a qué se lleva, desde el lápiz, los folders, las hojas, el tape, y por ahí se van. Y si se pueden llevar computadoras, se las llevarán también. Y si se puede, o sea, todo el mundo está entrando en una vorágine altamente destructiva de las pertenencias de la sociedad. Y eso frente a una ausencia absoluta de parte de los ciudadanos de instrumentos de vigilancia o de contención de las cosas que están sucediendo, porque no tenemos, Guillermo Adames, mecanismos para poder, estamos en un estado de indefensión. Para decir la verdad. Tengo un corte comercial. Al regreso, Camila tiene una pregunta para usted. Amigos, viene más. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Amigos, el doctor Miguel Antonio Bernal, catedrático universitario constitucionalista, hoy nos distingue con su participación aquí en su programa En Perspectiva. Camila, adelante. Doctor Bernal, ¿qué sabemos de por qué el gobierno presentó esta iniciativa, la ley de transparencia? Porque al final no la presentó un diputado, fue el mismo, creo que fue el ministro de la presidencia el que lo presentó en la Asamblea, o sea que es un proyecto del Ejecutivo. ¿Por qué presentarlo ahora? ¿Cuáles son los motivos que no sé si usted ha escuchado alguno con los cuales iban justificado el proyecto de ley y qué debe pasar ahora, a su juicio? Sí, gracias Camila. Mire, la mayoría de los proyectos de ley que están llegando a la Asamblea provienen del Ejecutivo. Hace mucho tiempo que la Asamblea no usa su iniciativa legislativa y el ejercicio como órgano del Estado. En este caso concreto, eso responde, creo yo, a un interés del gobierno de blindarse, es decir, de crear toda una serie de mecanismos de autoprotección ante la eventualidad de que puedan dejar de seguir siendo poder. Entonces ellos se están cubriendo por todos los flancos y eso ya viene desde hace tiempo, con la ley de extinción de dominio, con lo de la privacidad de las actas del Consejo de Gabinete, con la ley que pasaron o la resolución de la Contraloría en que usted no puede pedir informes de determinadas auditorías. O sea, por todos lados ellos están blindándose. Como hay un control, más que control, un contubernio entre los tres órganos del Estado, entonces los ciudadanos quedamos en estado de indefensión porque los recursos jurídicos que se puedan interponer son apañados por la Corte para blindar todavía más con sus fallos las actuaciones
de los otros dos órganos del Estado. Entonces, doctor, permítame, doctor, nada más para puntualizar, el proyecto de ley 1031 elimina la destitución del cargo a los infractores. ¿Qué le parece? es gravísimo, porque o sea, ahí se está violando Certeza el castigo, certeza el castigo también, ¿no? Exactamente. Entonces, el problema que tenemos es que la legislación que está pasando es una legislación que contraría los principios constitucionales. En muchos aspectos se van en contra de su propia constitución, pero en otros se van en contra del segundo párrafo del artículo 17 de nuestra constitución, que taxativamente señala que los derechos y garantías que consagra el estatuto constitucional vigente deben considerarse como mínimos y no excluyentes de otros que incidan sobre los derechos fundamentales y la dignidad de la persona. Por ejemplo, ese proyecto contra la ley de transparencia atenta directamente contra la Convención Americana sobre la corrupción y contra la Convención de la ONU contra la corrupción, que son ley de la República, una desde el 2005 y otra desde 1998, y lo hacen con un descaro y un desparpajo terrible. O sea, eso es lo que es preocupante, y que esa actuación que emerge del Ejecutivo sea avalada, apadrinada por el Legislativo y por el Judicial. Esto es trágico para la sociedad, y vuelvo al punto, Guillermo y Camila, no tenemos los ciudadanos mecanismos para poder contener este alud de normativas de distinto carácter, resoluciones, decretos, ¿cómo se llama? Leyes, en fin, que van directamente en perjuicio de Panamá como sociedad, como nación, como Estado, como país, como república. Entonces después nos quejamos de que nos tengan en la lista gris, verde, amarilla, azul. ¿Cómo no nos van a tener, hombre? Si estamos nosotros mismos inclinados como Estado a una práctica delincuencial que no tiene nombre. Doctor, tengo un tema ineludible para un programa de esta naturaleza. Está primero nuestro compromiso como ciudadanos, como panameños, y segundo como comunicadores. Es el escabroso contrato de Minera Panamá con el Estado panameño. Me explico. Esto ha generado que ha ubicado a panameños en las antípodas, una distancia muy marcada acerca de los que están a favor y los que estamos en contra. Yo estoy en contra de que Panamá sea un país minero, pero estoy más en contra todavía de este contrato como se ha redactado. A ver, es una medida que se tomó, este es un trago amargo, pero hay que decirlo, bueno, se fueron a consultar allá a Coclecito, a los moradores del área. Ellos están preocupados, doctor Bernal, y me gustaría escuchar su opinión ante la posibilidad de que puedan sus terrenos, sus tierras donde ellos viven, en sus hogares, que sobre todo la tierra es patrimonio de todos los panameños, eso está claro, ¿no? Sobre todo el Estado es el dueño de los recursos minerales, doctor Bernal. Estamos entregando cosas importantes, pero regreso al tema de la forma como se sometió una consulta ciudadana que no se transmitió ni por el canal de la Asamblea Nacional ni por las redes sociales. Usted está claro, doctor, eso es muy sospechoso, pero al tema que voy es que los moradores de áreas de Cocle han rechazado taxativamente este proyecto porque puede esta empresa Minera Panamá solicitar al Estado panameño que expropie terrenos. Imagínense ustedes, doctor Bernal, yo quiero que usted me haga el favor de interpretarme eso, porque lo que dice el contrato, palabras más, palabras menos, y esto me parece verdaderamente vergonzoso para nosotros, para nuestro país. Seremos el hazmerreír de América Latina y del mundo. Dice que esta empresa Minera Panamá podrá adquirir, arrendar o usufructuar tierras privadas o estatales dentro o fuera del área de concesión. Doctor Bernal, su opinión, por favor. Sí, muchas gracias. En primera instancia, permítanme agradecerle y felicitarle a usted y a su emisora, porque en este tema de la minera son, creo, los pocos o los únicos que han asumido un papel abierto de permitir expresarse a distintas voces de conciudadanos conocedores de la materia y expresar su repudio a este acto jurídico que es leonino por donde se mide. Desde el punto de vista constitucional, sin dejar a un lado la importancia que ha tenido la participación ciudadana en el rechazo y particularmente de los moradores
en las áreas de Donoso, de Coclecito y demás, y también el ocultismo, nuevamente, de estos señores de la Asamblea de no transmitir las sesiones, nos debe llevar a los panameños a estar muy conscientes de que aquí, como usted lo acaba de señalar, nosotros nos estamos hundiendo en unas aguas, en unas ciénagas extremadamente perjudiciales para Panamá como Estado, como nación, como sociedad y como país. Como Estado, primera instancia, son muchas las violaciones a la normativa constitucional vigente. Son más de 25 artículos que se los violan, pero permítame nada más mencionarle uno, el 290, que dice, así se lo cito, ningún gobierno extranjero, ni entidad o institución oficial o semioficial extranjera podrán adquirir el dominio sobre ninguna parte del territorio nacional, salvo cuando se trate de la sede de embajada de conformidad con lo que disponga la ley. Doctor, eso es un hecho que puede ser citado por cualquier abogado que trabaje en el gobierno. ¿Debe saberlo o no? Pregunto. Bueno, los primeros que deben saberlo son el presidente, el vicepresidente, sus ministros, los diputados, los jueces, magistrados, el contralor, que para ejercer el cargo tienen que haber jurado cumplir con la Constitución. Y usted no puede jurar cumplir con algo que no ha leído. Así que aquí ellos no pueden hacer gala de una ignorancia inexcusable. Ellos están violando la Constitución descaradamente, porque los gobiernos de la República Popular China, Singapur y Corea del Sur y Canadá son los que tienen el control de esta, yo no sé cómo llamarla, porque de repente nos hablan de Cobre Panamá, de repente nos hablan de la minera Panamá, de repente... Sí, le iba a preguntar eso. ¿Por qué razón? Porque aquí en Panamá muchas veces cuando se actúa en cierta forma no dejan trucos sin usar. Pero yo me pregunto si usted es el hombre más inteligente de este país, el hombre más informado, el hombre y la única persona, o muy pocos sabemos mucho de lo que dice la Constitución con relación a nuestros intereses, de la no intromisión de otros países, como usted bien señala. ¿Cómo es posible, a menos que se esté, a mi juicio, doctor Bernal, en lo llamamos un episodio melodramático, ¿no? Que se piense que nosotros somos un país de ilusos, que no leemos, doctor Bernal. Es que usted lo dijo claramente hace un momento atrás. Hemos ido perdiendo el sentido de patria, de panameñidad, y los primeros en haber perdido esa brújula son los señores gobernantes que han osado en forma criminal, porque aquí hay un delito también desde el punto de vista del Código Penal, porque el Código Penal dice que el funcionario, artículo 399 del Código Penal de la República de Panamá, dice que el funcionario o servidor público que indebidamente, ¿verdad?, en forma directa o indirecta, ejecute actos simulados y se interesa por cualquier contrato u operación en que interviene por razón de su cargo, será reprimido con pena privativa de libertad no menos de 2 años ni mayor de 5 años. O sea, esta gente está cometiendo una serie de delitos, pero ¿qué pasa? El Ministerio Público, que por mandato de la Constitución, que lo dice taxativamente, está obligado a abrir investigación, no lo hace. La Corte Suprema, que por el artículo constitucional 206 es la encargada de la guarda de la integridad de la Constitución, no lo hace. Los jueces, que de acuerdo con el principio de convencionalidad tienen que salir a dar la cara cuando se ve que se están pisoteando la Constitución y o derechos y garantías sociales fundamentales, económicas o culturales de la población. Entonces, nosotros estamos, por eso le decía, en un estado de indefensión. Este contrato, que es más bien un tratado, don Guillermo Adames y Camila, permítame, porque le están dando concesiones que, por ejemplo, ahí hay desviación de poder cuando le dicen a la minera que podrá expropiar, podrá manejar el espacio aéreo, podrá manejar el espacio marítimo, la plataforma. Es una cosa horrible. A medida que uno va leyendo las 62 cláusulas, uno no tiene de dónde asirse para preguntar esto a dónde nos quieren llevar. Entonces, nos están metiendo un Estado dentro del Estado. Encima de eso, tras que le están dando una concesión que es 2 veces y media la extensión de San Miguelito, una de las cláusulas dice que podrá seguir expandiéndose. O sea, ahí mismo, pero también le dice que sus filiales podrán beneficiarse de concesiones idénticas, que es lo que está pasando, porque ahora mismo en el Ministerio de Comercio
en manos del señor Alfaro, que es el que firma el contrato en nombre del Estado, hay 65 solicitudes de concesiones mineras. 15 de ellas ya están nada más a la espera que la Asamblea ratifique el contrato para convertir a este país ya no en un país de huecos como lo ha tenido Sabonge, sino en un país de minas, y nosotros no somos un país minero. Entonces, la violación a la Constitución es verdaderamente espantosa en artículos, y como lo mencioné en mi intervención en la Asamblea, el artículo 2, el artículo 4, el 17, el 18, el 38, el 73, los 4 artículos que versan sobre el régimen ecológico, el artículo 150 y 163 en cuanto a las atribuciones y funciones de la Asamblea, el artículo 194, el 206, el 219 en cuanto al Ministerio Público, el 257, 258, 259, 285 y el que le acabo de leer, el 290, para no seguir. Doctor, tengo un corte comercial. Déjeme decirle, su diagnóstico no tiene desperdicio, se lo debo aceptar, doctor Bernal, pero yo creo que debemos continuar viéndolo desde los ojos de un constitucionalista como usted, lo que ha ocurrido con esta imposición para no pocos de la empresa minera Panamá. Realmente es First Quantum. Aquí se ha tratado de jugar, y eso le voy a preguntar después, doctor Bernal, sobre esa figura. Mire más, esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. El problema, doctor Miguel Antonio Bernal, al tiempo que le doy las gracias por estar con nosotros esta mañana, es que da la impresión de que el Estado se ha vuelto impotente porque está fragmentado, capturado por intereses políticos y privados. Esa es una combinación explosiva, doctor Bernal. Rubén Darío Murgo, ¿usted quiere decir algo? Bueno, Guillermo y doctor Bernal, ¿a qué se debe el silencio de gremios tan importantes como el Colegio Nacional de Abogados, con todo lo que está ocurriendo con el problema minero? No hay un pronunciamiento que oriente. El Colegio de Abogados siempre fue un gremio apolítico, no era partidario, ni a favor ni en contra del gobierno, y así con el Colegio de Abogados logramos quitarnos la agresión que hizo Estados Unidos cuando el 9 de enero, cuando los estudiantes del Instituto Nacional fueron echados de la zona del canal cuando fueron a izar la bandera, respetando la decisión del convenio Kennedy con el presidente Chiari. Entonces, nosotros hemos perdido la opinión de gremios importantes en Panamá que guardan silencio cuando deben ser custodios de la soberanía nacional. Doctor Bernal, adelante. Es correcto. Sí, con relación a ese tema, yo considero que los últimos lustros en Panamá hemos ido abandonando de una u otra forma el hilo conductor de la panameñidad y hemos ido debilitando nuestra personalidad internacional producto del debilitamiento de nuestra identidad nacional. Hoy la sociedad panameña es una sociedad extremadamente fragmentada, con muchos resentimientos de todo tipo en todos los sectores. Y esto de la mina, decía yo el otro día que lo único positivo que le veo es que ha permitido que distintos núcleos de la sociedad panameña vuelvan a encontrarse para darle un no rotundo a las pretensiones de imposición de un contrato minero. Dentro de esta circunstancia, sí es muy lamentable el silencio de determinadas organizaciones cívicas, gremiales, profesionales, académicas. Para mí es escandaloso el silencio de la Universidad de Panamá y de las otras instituciones universitarias públicas y particulares, porque la academia de un país, en circunstancias como esta,
en estos momentos cruciales deben salir a dar orientación, a dar luz, a dar guías, a dar referencia. En el caso de la universidad, siempre lo ha hecho en los peores momentos de la sociedad panameña. La universidad ha sabido decir presente y ahora hay un comportamiento verdaderamente que va más allá del silencio, sino que creo yo que colinda con la complicidad que ha llevado, por ejemplo, a otras asociaciones a salir a defender un contrato que desde el punto de vista estrictamente jurídico, del derecho civil, de lo que es un contrato, para no irnos a otras consideraciones, es leonino y es repudiable. Porque para hacer un contrato hay que cumplir con ciertos procedimientos y aquí no se cumple. Son numerosas las infracciones a la normativa vigente, no solamente a la Constitución, al Código Penal, al Código Civil, al Código de Comercio, al Código Laboral, al Código Agrario, al Código Judicial. Entonces, frente a tantas cosas, resulta a veces inexplicable que quienes saben de estos temas callen. Doctor, porque no todo el mundo calla, disculpe, no todo el mundo calla. No. El doctor Carlos Bolívar Pedreschi, que usted lo mencionó, ha hecho, realmente no me sorprende, de un hombre de la estatura, mire el término que estoy utilizando del doctor Pedreschi. Él dice en un documento que ha hecho público, que ha denominado Declaración al País, el doctor Pedreschi ha dicho lo siguiente, dice que se ha regresado a la época colonial en la que nuestros aborígenes cambiaban oro por espejitos. Esta es una cita que estoy haciendo, doctor Bernal, entre comillas, y añade, entre comillas, que es evidente que entre el país y la sumisión, el gobierno ha optado por la sumisión. Y entre el país y Minera Panamá, el gobierno ha optado por Minera Panamá. Esto es durísimo lo que dice el doctor Pedreschi y el doctor Bernal. ¿Qué opinión le merece? Pero yo diría que es tan duro como verídico. Y la verdad, para poder ser efectiva, tiene que ser dicha descarnadamente, y el doctor Pedreschi, como constitucionalista, lo dice de una manera bastante sintetizada. El gobierno ha optado por la sumisión. Entonces es ahí donde entran consideraciones que a muchos no les gusta que se les señalen, pero ellos están cometiendo, en mi opinión, delito de lesa patria, porque se están yendo en contra de lo que es Panamá, en contra de la panameña, en contra de nuestra historia del siglo XIX, del XX. Esa es una cosa que uno no sabe realmente qué explicación ellos pueden dar para justificar este exabrupto que está produciendo un dolor de patria. Ellos no lo sienten. Yo he llegado a la conclusión que estos señores, ellos no quieren este país, porque quien quiere este país no hace esta salvajada. Doctor, me remito, el tiempo nos está lamentablemente asfixiando. Sí, a ver, me remito al constitucionalista que es Miguel Antonio Bernal. Un fallo de la Corte Suprema de Justicia, que es la última instancia. Entonces, 4 años después de ese fallo, 4 años después, se publicó en la Gaceta Oficial. Mientras la empresa Minera Panamá consta que nunca dejó de operar y de extraer materiales de nuestra tierra, pero no hubo nadie que le dijera, señor, usted no tiene un contrato. 4 años sin contrato, y ahora vienen 4 años después, como dije, porque esto viene del año 2021, de diciembre, ahora con este nuevo contrato. ¿Qué le parece? ¿Cuál es su opinión como constitucionalista de ese fallo de la Corte y los 4 años de silencio que hubo, doctor? Ahí ha habido lo que se conoce como omisión constitucional de parte del Ejecutivo. Pero también la ha habido de parte de la Corte, porque la obligación de la Corte es hacer que se respeten sus fallos. Y ellos están conscientes de que los fallos han caído en desacato porque no han sido cumplidos. Y mal podía, en mi opinión, el Ejecutivo entrar en una negociación de esta naturaleza si primeramente no se resolvía el contencioso que había dejado ese fallo que vivió en la oscuridad de las gavetas de la Corte durante tanto tiempo, y que cuando salió a la luz pública trataron de torpedearlo de una u otra manera por los intereses que tiene la minera, que no son intereses cualquiera, porque vuelvo y le repito, son 4 gobiernos poderosísimos que están detrás, más los que no sabemos que puedan estar detrás de los que están detrás. O sea, República Popular China no es no es cualquier cosa. Es Singapur. No es una galletita. Ajá. Exactamente. Canadá. Entonces, Canadá tiene prohibida la minería al cielo abierto.
Ajá. Pero ellos vienen aquí a apadrinar este daño, no solamente ecológico, sino de todo tipo. Entonces, aquí yo creo que tiene que darse una cohesión, de alguna manera, para que la ciudadanía haga respetar, porque si el gobierno no se ha dado cuenta que de todos los sectores, en la última marcha ya había gente que de todos los sectores de la sociedad, y el gobierno tiene que escuchar la voz del pueblo, lo más sano para evitarnos situaciones que después vamos a lamentar, es que la Asamblea le devuelva al Ejecutivo ese contrato y que con más paciencia, con más decisión, diríamos, de participación ciudadana, se vea qué se va a hacer con la bendita mina, pero no permitir la imposición de este contrato. Camila. No se escucha, Camila. Doctor Bernal, ya para cerrar, hoy, 7 de septiembre, se cumplen 46 años de la firma de los tratados Torrijos-Carter. Si nos puede dar una reflexión de lo que significa la fecha y cómo nos recibe este año. O sea, cómo recibe al país, pues. Bueno, recibe al país totalmente dividido, confundido, también enfrentando esa contradicción de que se celebró aquí la firma de unos tratados y ahora nos quieren imponer los mismos con las mismas, nos quieren imponer un contrato que va en contra no solamente del espíritu jurídico de los tratados, sino contra el espíritu de panameñidad que en este país, repito, no se ha perdido del todo. Entonces, hoy no hay nada que celebrar para mí. Yo creo que nosotros estamos viviendo un momento crucial, que estamos al umbral de tiempos recios, que estamos obligados a actuar con dignidad, sobre todo acogiéndome a la enseñanza de Justo Arosemena, actuar sobre todo y ante todo como panameños. Oiga, No doctor, podemos nosotros... Te recuerdo una frase del expresidente José Antonio Remón Cantera. Está en la Asamblea Legislativa. Dice, ni millones ni limosnas, queremos justicia. Efectivamente. ¿Eso se aplica hoy día o no, doctor Bernal? Totalmente. Se debe aplicar en todos nosotros que queremos este país. Los que no lo quieren, pues le dirán que quieren millones, quieren limosna y no quieren justicia. Doctor Pero Bernal, los que muchas tenemos gracias. un amor por Panamá, no podemos claudicar frente a estas pretensiones. Le agradezco infinitamente. A usted su aporte, doctor Bernal.